Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, esto de las damas primero lo vamos a dejar por hoy. Vamos a hacer primero un poco de historia con Daniel Pavluchuk, secretario gremial de ATE. ¿Qué pasa con las jubilaciones en Córdoba que cada 2, 3 años hay un hachazo? La historia de la caja de jubilaciones de la provincia siempre ha sido conflictiva en el sentido que cada gobierno ha utilizado la caja en beneficio de su dirección política partida. Allá por los 90 se crea la 8024, de esa 8024, ley de jubilación de la provincia, del empleo provincial, sufrió 12 modificaciones en la legislatura. O sea, cada gobierno provincial que pasó fue cortándole beneficios. En algún momento también, en el año 93, un convenio que hizo el gobernador Angelos, porque ya venía bien la caja, pero ya se veía que en algún momento iba a ocasionar déficits. Los pactos fiscales también fueron incidiendo, por eso las peleas gobierno provincia-nación, porque se firmaban los pactos y después llegaba el incumplimiento por parte o de la nación o de la provincia que no ajustaba lo que la nación quería. En algún momento fue Menem, después fue de la Rúa, después fue Cristina Fernández. Bueno, ha habido siempre el tironeo de la caja, porque el argumento era que nosotros ganábamos más, o sea, los provinciales tenían mejores jubilaciones que la nación. Está bien, pero aportan más. Exactamente, la contradicción y la discusión que siempre se daba es que los empleos provinciales aportábamos el 18% de nuestros ingresos, más la contribución patronal, que es la gran pregunta que siempre hicimos nosotros los trabajadores: ¿por qué la caja está intervenida hace más de 23 años? Este es un punto fundamental para los trabajadores, porque nos controlan y nos imponen números que en la verificación técnica nosotros no sabemos si realmente la patronal, o sea, en este caso el gobierno de la provincia de Córdoba, hace los aportes en tiempo y forma como deben ser. Ha sufrido muchas modificaciones, inclusive en el 95, cuando el gobernador Mestre asume, saca por decreto lo que hoy se lleva a la realidad por ley. Es lo mismo que hizo Mestre, lo que pasa que a Mestre, al gobernador Mestre, se le cayó el decreto porque no podía, no lo declararon inconstitucional, claro, por todo el problema legal. Pero hoy ya lo que planteó Mestre 95, el gobierno de Schiaretti hoy lo llevó a la práctica y lo ha sancionado para que ganemos el 67% en los haberes jubilatorios. Un proceso nefasto de la caja, porque cuando se crea, inclusive, no solamente eran los aportes y las contribuciones, tenía un fondo fiduciario que era ignoraticio, que se tenía retención sobre los ingresos de los empeños, tenía ingresos del juego, de lotería y casino, pero después eso se fue sacando, o sea que por eso también se fue desfinanciando. Ni hablar del periodo de la SOTA, año 99 para acá, donde él, con la jubilación pasividad anticipada, sí, jubiló 25.000 compañeros que estaban en condiciones de seguir trabajando y haciendo los aportes. Por una decisión política también partidaria, de que querían limpiar el Estado provincial de muchos trabajadores que ellos ya los consideraban que no dependían y tenían la necesidad política de ingresar a 10.000 trabajadores por la campaña política que tenía que darle cargos. O sea que hoy aquel estandarte que tenía Córdoba del 82% móvil ya queda en el recuerdo. Yo creo que la intención del gobierno provincial, lógicamente, que queda en el recuerdo. Ahora, va a haber, la pandemia frena todo, frena todas las acciones gremiales y de protesta, pero la pandemia en algún momento se va a ir. Y vamos a ver cómo se da, en qué marco, en qué circunstancias se puede llegar a replantear la pelea, porque a los trabajadores de menores ingresos en un principio nos dice que no nos afecta, o sea, que está la policía, los docentes, la administración y los equipos de salud. Sí afecta, y gravemente, a los trabajadores de luz y fuerza, bancarios, magistrados, funcionarios y municipales de la provincia de Córdoba. Claro. Doctora, ¿cómo queda parado desde el punto de vista legal esto, ¿no? Porque, como decía recién el secretario gremial, hoy es ley, no es un decreto.
pero a pesar de ser ley, es anticonstitucional, hay herramientas para los jubilados Sí, para poder... Hay un abierto divorcio entre esta ley y lo que establece la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Córdoba. Expresamente el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Córdoba establece que los haberes jubilatorios son irreductibles y deben ser proporcionales al salario, ¿no? Esta desvinculación que existe y que los gobiernos, ¿no?, de impronta neoliberal intentan imponer en relación a la seguridad social, ¿no? O sea, despojando las jubilaciones de lo que corresponde en la vida activa, ¿no? O sea, la jubilación tiene que tener una correspondencia con lo que el trabajador o la trabajadora aportó y trabajó en su vida activa, ¿no? O sea, la pasividad tiene que justamente ver con eso. Intentan, por el contrario, hacer pasar a la seguridad social como un mero asistencialismo, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de números fríos, ¿no? Como si con 25.000 pesos promedio a nación, un poquito más aquí en la provincia de Córdoba, cualquier persona pudiera vivir dignamente, ¿no? Hace poquito hubo estudios donde establecieron que una familia, para no ser pobre, necesita 42.000 pesos para vivir dignamente. Estamos hablando, no si los jubilados de la provincia de Córdoba cobran más, son privilegiados. En realidad estamos viendo que se trata de trabajadores que han sido trabajadores o trabajadoras que ahora están usufructuando de su pasividad, de su seguridad social, que tampoco pueden llegar con su jubilación mínima a cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, desde ya que hay muchísimos elementos y acciones legales que se pueden hacer y que vamos a hacer sin duda desde la Asociación de Trabajadores del Estado como amparos, ¿no? Tanto sea de aquellos trabajadores que estén prontamente a jubilarse o también de aquellos que, estando jubilados, van a ver mermado su haber. Pero tampoco van a recibir aumentos por 1 año, 2 años. Claro, entonces ahí se va a terminar equiparando con, con los aumentos que tengan los aumentos activos. van a ser absorbidos. Claro. Entonces, en realidad, entre la absorción de los aumentos y la inflación que es evidente, que es notoria, por supuesto que va a haber una merma también. Claro. En sus haberes, además de otras disposiciones donde aquellos jubilados que cobren 2 jubilaciones que representen 6 veces más del haber mínimo, la ley expresamente establece que tienen que hacer una contribución solidaria del 20% dentro de eso, ¿no? Como la palabra solidaridad con esta pandemia nos está matando, ¿no? Digo, el dólar solidario, el impuesto solidario. Sí, en realidad la solidaridad los hacen los sectores siempre más vulnerables, ¿no? O sea, tanto la Constitución como tratados internacionales que prescriben sobre esto establecen que no puede haber regresividad en materia de derechos sociales, ¿no? O sea que tanto el salario como el haber jubilatorio siempre tiene que tener una recomposición, no tener una quita. No tener una quita, porque estamos hablando de la dignidad de las personas, ¿no? Muchas veces establecer números fríos donde, bueno, la nación cobra menos, entonces los cordobeses somos privilegiados porque cobramos más, en realidad tiene que ver con acceder y tener la posibilidad de haber tenido una caja que garantizaba más derechos a quienes accedían a la seguridad social, a sus haberes, ¿no? O sea, no estamos hablando de privilegio, en realidad esta discusión habla de repartir la pobreza, ¿no? Porque en la nación también pasa lo mismo y hubo una discusión un poco similar a esta que estamos teniendo. Cuando se empezaron a ver estas crisis, entre comillas, del sistema jubilatorio, bueno, uno de los elementos que pusieron en discusión en esos momentos fue elevar la edad jubilatoria, en la cual, se acordó eso y de 58 que nos jubilaron los hombres, nos elevaron 7 años y a la mujer 5. Bueno, a partir de ahí, dijimos con esto estaba solucionado. No fue así, se siguió entrando en el sistema este perverso de que, yo no sé si lo dije, en la coparticipación, Córdoba recibió 15% de la coparticipación a cambio de que la nación le girara fondos para los descubiertos que sufriría la caja en sucesivos años. Bueno, después eso no se cumplió media. Bueno, hubo todo el problema que siempre ha salido a la palestra con el tema de la caja. Bueno,
Ahora estamos con una... nos jubilamos con el mejor sueldo del último año. Después nos pasaron a los 48, o sea, los 4 años mejores, promedio de los 4 años, o sea, los 48 meses. Y hoy la ley se armonizó totalmente con la nación, que son los 120 meses, o sea, los 10 años en un promedio. Es sobre el neto. O sea, que es el 82, que hace un 67. Del líquido que se cobra, que se promedia los 10 últimos años, se cobra el 67%. Esto es el gran tema, que es el cálculo inicial, que también afecta gravemente al sistema, al beneficio de la jubilación. Porque el beneficio de jubilación es el salario diferido del trabajador en actividad. Sí, por supuesto. Así que bueno, en esa instancia estamos, y el agravante también, que antes el jubilado cobraba normalmente los aumentos que se le daba a los activos casi en el mismo mes que le iban a cobrar los activos, o sea, el pasivo lo cobraba unos días. Hoy con esta ley lo difiere a 60 días. O sea que si al trabajador público, al empleado, que se le dan el 5%, ese 5% que va a cobrar a partir de junio no lo cobra. Lo cobrará recién en agosto o septiembre. Si hablan de 68.000 pesos como el techo de que tienen que cobrar, entonces esos diferimientos, esos aumentos a cuenta va a quedar computado que van a ser aumentos. O sea que va a haber un congelamiento de aquellos compañeros pasivos que ganan más de 68.000 pesos por un año y medio, hasta que esa barrera se rompa. Pero es interesante lo que dice Daniel en relación a las contribuciones patronales, porque si hablamos de que el haber jubilatorio es una sustitución del salario, no es un salario diferido, también hay que hacer mención de que además del desmanejo que hubo de los fondos de la caja, como todos sabemos, también aumentó muchísimo la precariedad laboral en el Estado. ¿No? En los estados provinciales y en el estado provincial y en los estados municipales también. Es decir, los estados empleadores patronales no han hecho los aportes en correspondencia con la plantilla de trabajadores y trabajadoras que tienen, ¿no? Entonces también ahí, en los últimos años, al haber muchísima precariedad en el Estado, eso también determinó de que no se establecieran las contribuciones correspondientes. El tema de los monotributistas que trabajan para la provincia. El monotributista no aporta a la caja de jubilación, aporta a la nación. Es empleo provincial que está terciarizado en los aportes sociales que van a la nación y no entran a la provincia. Que también debería regularizar la provincia pasándolo a contrato a esos compañeros para que hagan aporte a la caja y a la obra social correspondiente. Porque esos monotributistas trabajan para el Estado provincial, pero aportan al sistema nacional. Nosotros vamos a plantear resistencia, ver cuando pase la pandemia cómo podemos llegar a recuperar lo perdido, lógicamente eso en coordinación con todos los demás gremios estatales. Y bueno, a partir de una disputa gremial, político-gremial, veremos las formas de tratar de revertir esto, porque realmente es angustiante, es indignante y es realmente injusto para aquellos trabajadores que durante 30 años pusieron mucha plata de su bolsillo, de su salario, y que las contribuciones no sabemos si realmente se pusieron, pero es indignante porque no es por una cuestión de desmejorar, de decir somos privilegiados, no. Queremos que inclusive que los jubilados nacionales nos equiparen, porque esa es la discusión. Elevar las jubilaciones de los jubilados nacionales, que hoy indignamente 16.000 pesos, 16.800 pesos. Sí, sin duda se ha afectado el patrimonio de los jubilados y las jubiladas de la provincia de Córdoba, ¿no? O sea, son derechos adquiridos los que tienen en relación a de que sus jubilaciones no pueden ser tocadas. O sea, hay un principio que es irrenunciabilidad y por lo tanto esta reducción en sus jubilaciones o esta desmejora en el cálculo del haber inicial o en el cálculo del haber jubilatorio sin duda afecta a sus derechos salariales, su derecho a tener una jubilación digna y bueno, y sin duda van a poder tener todos los mecanismos legales para restablecer esto. Yo lo que les diría es que no bajen los brazos, que tienen derechos y pueden hacerlos valer.